La clase de hoy corresponde ver el teorema de Stokes. Este es un teorema bastante importante, quizá uno de los más fundamentales dentro del cálculo vectorial. Para tenerlo presente, este es un teorema vectorial en R3. Y para eso entonces, dentro de las hipótesis que se requieren para que se cumpla el teorema de Stokes, son las siguientes. Uno, tenemos una superficie S en R3. En general, una superficie curva. También, esa superficie en R3 debe tener una frontera, ¿ya? Y esa frontera, que es por el borde de la superficie, es recorrida positivamente. Eso significa que si nosotros vamos caminando por esa frontera, por esa curva C, siempre la superficie queda a la izquierda del observador, ¿ya? De tal modo que, de esa manera, sabemos cuándo la curva C recorre positivamente la superficie S. Y también, evidentemente, todo está inserto donde hay un campo vectorial, y el campo vectorial se requiere que sus funciones componentes tengan derivadas parciales continuas. Si se cumplen todas estas hipótesis, entonces es válido el teorema de Stokes. Pero antes de enunciarlo, veamos gráficamente qué está indicando esa hipótesis. Entonces, aquí estamos en R3, es decir, eje X, eje Y y eje Z. Y tenemos una superficie S. Si ustedes se fijan, el borde es recorrido por la curva C. Esta es una superficie abierta, no está cerrada, es abierta, por eso tiene borde o frontera. Si nosotros vamos caminando por aquí, la superficie siempre nos queda a la izquierda. Y cuando vamos por detrás, caminando, la superficie siempre queda a la izquierda, ¿ya? Por eso está recorrida en sentido positivo. Y además tenemos un campo vectorial F, ¿ya? Que cruza en distintas partes, con distintas direcciones y sentidos, nuestra superficie S. Ahora, si tomamos un pedacito de superficie, tenemos un d sigma, ¿sí? Tenemos un vector perpendicular a cada punto de la superficie, que es el vector normal n. ¿Y qué se requiere entonces? Que este campo vectorial, F, que está compuesto, si ustedes se recuerdan, F es igual a P por I más Q por J y más R por K. Y cada una de estas funciones P, Q y R son funciones escalares y se requiere que ellas tengan sus derivadas parciales continuas. Si eso ocurre, entonces se cumple el teorema de Stokes, que es el que está aquí. ¿Qué dice? Dice que si yo hago la integral cerrada a lo largo de toda la curva C del campo vectorial f de R, esa integral, su valor, es exactamente igual al hacer la integral doble a través de toda la superficie S, pero del rotacional de f punto el vector normal y a través de cada uno de los diferenciales de superficie. Por tanto, si se cumplen las hipótesis, tenemos que la posibilidad de calcular esta expresión, ya sea por la fórmula izquierda o por el lado derecho. Si recordamos, cuando aprendimos a hacer cálculos de curvas, ¿ya?, en campos vectoriales, lo que deberíamos hacer si usamos el lado izquierdo es primero parametrizar la curva C. Después reemplazar la parametrización en F, en R y también los límites de integración. Y así se transforma en una integral solamente de un parámetro. Por otro lado, tenemos la alternativa que está a la derecha. ¿Y cómo se resuelve? Obviamente primero, mirando la superficie S, y es parametrizar la superficie S. Después de parametrizar la superficie S, reemplazamos en los distintos componentes y hacemos una integral en dos variables, pero pasamos de una superficie curva a una superficie plana. Por tanto, cada vez que nos enfrentemos ahora a hacer cálculos, ya sea de f de R, tenemos la opción de hacerlo vía la curva, que encierra la frontera que corresponde a S, o directamente a través de S, parametrizando y haciendo los reemplazos. Y este teorema es el que se conoce entonces como el teorema de Stokes, que si ustedes se fijan, es una generalización a R3 del teorema de Green, primera forma. Bien, veamos ahora una aplicación del teorema de Stokes en el cálculo de la siguiente integral. Queremos calcular I igual a la integral cerrada de f de R a través de una curva C, a lo largo de toda esa curva C. Y donde el campo, f, va a ser igual a menos I cuadrado por I,
más xj más z cuadrado k. Evidentemente, este campo cumple que cada una de las componentes es diferenciable y sus derivadas parciales son continuas a lo largo de la curva C y de la región que ella encierra. Y la curva C es la curva que es la intersección del plano I más Z igual 2, que se intersecta con el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Recordemos que estamos viendo todo esto en R3. Y donde C, además, tener presente que siempre se va a recorrer en sentido positivo para poder aplicar correctamente el teorema de Stokes. Si lo vemos gráficamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Primero aquí tenemos este cilindro. El cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y está cortado por un plano, que es este que está acá, que es el plano I más Z igual 2. Por lo tanto, corta el cilindro de una forma inclinada. La curva C, por tanto, es esta, la que recorre esa parte del plano. Y esta es nuestra superficie S. Lo que está encerrado con esta frontera C, que queda dentro, es S. ¿Ya? Y C es recorrido en sentido positivo, antihorario, cuando miramos desde arriba. Bien, cuando tenemos esta expresión, tenemos que darnos cuenta además que todo este plano que corresponde a esta superficie, si la proyectamos en el plano XY, corresponde a este disco, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Bien, con esos antecedentes entonces decimos, ¿qué vamos a usar? Para calcular ya sea directamente f de r a través de C, o usar el teorema de Stokes que dice que es lo mismo que la integral doble del rotacional de f n de r. Para hacer esto entonces, ¿qué vamos a mirar? Si lo hacemos a través de la curva C, tenemos que parametrizar esta curva, que es una curva inclinada, lo cual no es difícil, pero tiene también sus pequeñas dificultades. Y lo otro es hacerlo a través de la superficie S, y para eso miremos cuánto vale el rotacional de F. Si hacemos el cálculo del rotacional, que aquí está, y JK, dA de X, dA de Y, dA de Z, y después colocamos aquí abajo los componentes del campo, que son menos I cuadrado, X y Z cuadrado. Si hacemos este cálculo, nos va a dar finalmente 1 más 2i por k. Por lo tanto, ya tenemos el rotacional, es algo bastante simple. Pero por otro lado, debemos ver cómo se puede parametrizar S. Donde S, si lo observa, es este plano que viene dado por I más Z igual 2. Por lo tanto, Z se puede despejar en función de I. Y eso nos orienta entonces que tenemos que Z es igual a 2 menos I. Por lo tanto, Z es igual a G de XY, es decir, depende de las otras dos variables. Y eso nos lleva entonces a que la parametrización elegida, convenientemente, es R de X, Y es igual a X por Y, más Y por J, más G de X por K. Y donde G es 2 menos I. Y donde X e Y, ¿quiénes son? ¿Dónde se ponen los parámetros X e Y? Cuando proyectamos esta superficie S en el plano XY, que corresponde a ese disco. Por lo tanto, X cuadrado menos Y cuadrado menor o igual que 1. De allí van a obtenerse los valores de X y de Y. Bien, ya que tenemos la parametrización, hagamos los reemplazos correspondientes. Escribimos de nuevo y tenemos que reemplazar en esta expresión del teorema de Stokes, es decir, rotación de F, punto n de sigma S. Y empezamos, ¿ya? A través entonces del espacio D, 1 más I por K. ¿Y quién es N? Y nos acordamos quién es menos de G de X por Y, menos de G de Y por J, más K. Y esto partido por la raíz del cuadrado de lo que está arriba, más el cuadrado y más 1. Y después esto está multiplicado por D sigma. ¿Y quién es D sigma? Nuevamente la misma raíz, que no la escribió porque se va a simplificar. Entonces por DI de X. Ahora, si nosotros hacemos todos los productos correspondientes, nos damos cuenta que cuando multipliquemos este término vectorial con este término vectorial, porque las raíces se fueron, tenemos I, aquí no hay I, 0. J, aquí no hay J, 0. K, pero está multiplicado por 1. Por este de acá, por lo tanto, al ser el producto vectorial, solamente queda 1 más 2i por DI de X. Y esta es la integral que debemos resolver en el disco D, que es este que está aquí abajo. X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1. Pero nos damos cuenta que estamos integrando entonces en un disco, una superficie circular. Y lo que más nos conviene en ese caso es pasar a coordenadas polares. Por lo tanto, al pasar a coordenadas polares nos queda 1 más 2i. Y en coordenadas polares, acuérdense que es r
seno teta, lo hemos visto varias veces. Y de y de r, de x, y de y de y, r de teta. ¿Y cómo varían los parámetros? R varía entre 0 y 1, si ustedes se fijan, 0 y 1 es el radio del disco, y además el ángulo teta va a dar la vuelta completa, y eso varía entre 0 y 2pi. Por lo tanto, nos queda esta integral que es muy sencilla, tanto en r como en el ángulo teta. Si hacemos el cálculo, después de algunos pequeños cálculos parciales, llegamos finalmente que el resultado es pi. Por lo tanto, el resultado de nuestra integral solicitada, la integral de f de r a lo largo de c, es simplemente el valor pi. Bien, ahora vamos a ver un segundo ejemplo donde apliquemos nuevamente el teorema de Stokes. Y ahora queremos calcular la integral i, que es igual a la integral doble a través de una superficie S, del rotacional de f, n de sigma. Esta es la integral que nos interesa calcular, donde f, el campo es i más xzj más xik. Y la superficie S es la parte de este casquete esférico, x cuadrado medio cuadrado igual 0 igual 4, que está dentro de este cilindro, x cuadrado medio cuadrado igual a 1, y solamente la parte de arriba, la parte superior, cuando z es mayor que 0. Si hacemos un dibujo, para saber cuál es la región y cuál es la superficie S, aquí tenemos parte del casquete esférico, x cuadrado más y cuadrado 0 igual 4. Y aquí tenemos el cilindro. Este cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es de arriba hasta abajo a lo largo del eje Z. Si vemos entonces cuál es la parte que está dentro de este cilindro, es esta parte de aquí. Aquí está nuestra superficie S. Es decir, en ese pedacito de casquete queremos calcular lo que nos han pedido con respecto al campo y con respecto a la superficie. Por lo tanto, este es el pedacito de superficie y la curva que lo recorre C es esta, que si ustedes se fijan es una circunferencia que no está en 0, solamente está un poco más arriba. Por lo tanto, si fijamos bien, tenemos una superficie, una frontera recorrida positivamente y un campo vectorial que es totalmente diferencial de sus componentes. Por lo tanto, las derivadas parciales de cada una de ellas son continuas a través de todo el espacio R3 y con mayor razón en la superficie S. Por lo tanto, en lugar de hacer el cálculo a través de la superficie S, podríamos pensar que si usamos el teorema de Stokes, necesitamos hacerlo a través de la curva C. Y ello entonces nos implica que debemos parametrizar la curva C. Entonces, lo primero que nos interesa saber a qué altura está la curva C. Para eso hacemos la intersección entre el casquete y el cilindro. Aquí tenemos el casquete, 4, y aquí tenemos el cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si restamos las dos ecuaciones, nos va a quedar z cuadrado es igual a 3, por lo tanto z es igual a raíz de 3. Es decir, esta altura corresponde a raíz de 3. Y así sabemos entonces que nuestra curva es esta, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, altura raíz de 3. Así que es muy simple de parametrizar, ya que esta la hemos visto varias veces y solamente está raíz de t en altura. De esa manera, la parametrización de la curva es coseno t por i más seno t por j y más raíz de 3 por k. Y eso es fijo. Y donde t da la vuelta completa, es decir, varía entre 0 y 2pi. Y ahora entonces que tenemos esta expresión y sabemos que se puede aplicar el teorema de Stokes, la integral solicitada, que es esta, la podemos calcular a través de esta expresión, f de r, es decir, f expresada en función de la parametrización de r de t, y a lo largo de toda la curva C. Si hacemos los reemplazos correspondientes, tendríamos entonces la integral en parámetro t de 0 a 2pi, y aquí se mueve el parámetro, y vamos reemplazando f. ¿Quién era f? F era i por z, pero i vale seno t, z vale raíz de 3 por i. Después, xz, ¿quién es x? Coseno t, z raíz de 3 por j. Y finalmente, x por i por k, x por i por k. Y esto hay que expresarlo entonces de la manera que lo podamos multiplicar por r'. ¿Quién es r'? Aquí está r. R' es la derivada de coseno, menos seno por i, más la derivada de seno, que es coseno, por j. Y todo esto después de t. Es decir, ahora tenemos una integral que al hacer este producto va a ser escalar y en un solo parámetro que es t. Si hacemos el producto, nos queda
menos raíz de 3 por seno cuadrado t, más raíz de 3 por coseno cuadrado t, de t, entre 0 y 2pi. Si dejamos el raíz de 3 afuera, nos queda entonces menos seno cuadrado más coseno cuadrado, que eso corresponde al ángulo doble del coseno 2t, entre 0 y 2pi. Si hacemos la integral, nos damos cuenta que el valor es finalmente 0. Y así, se fijan, logramos usar el teorema de Stokes para hacer un cálculo que es mucho más sencillo haciéndolo en torno a la curva C.